Tengan todos buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Jairo Alejandro Andrade, para los que no me conocen. En este día he preparado un estudio basado en la palabra de Dios que lo he titulado ¿Cómo encontrar la sabiduría? Primeramente, y sin más preámbulos, vamos a entrar en materia, pero primero vamos a estar definiendo qué es la sabiduría. En algunas ocasiones hemos confundido el conocer con la sabiduría. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. El conocimiento es el saber cómo yo realizo dicha tarea, aquella tarea que he aprendido por medio de la lectura, por medio de la academia, por medio de la repetitividad, por medio de cualquier oficio mecánico, cualquier sea. A cambio, la sabiduría es la manera como yo aplico dicho conocimiento de una manera eficaz y de una manera correcta. Cuando digo de una manera eficaz, es para que surga efecto en aquel conocimiento. Vamos a mirar qué nos dice la Escritura acerca de la sabiduría. La sabiduría es un don que proviene solo de Dios. Para esto vamos a abrir la Escritura, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer primeramente el versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Me habla el Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Me habla de Cristo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Me está hablando aquí del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y me dice que es el mismo, es Dios. ¿Qué es el don? El don es una capacidad que Dios da al creyente, a los que tenemos fe en Dios, es una capacidad que Dios da al creyente para edificar su cuerpo. Cuando la Biblia habla del cuerpo, ese cuerpo es Dios encarnado en Cristo. Cuando la Biblia acá en este capítulo 12 me está hablando de los miembros, me está hablando es de los miembros que conforman el cuerpo. Yo soy un cuerpo, pero tengo manos, tengo pies, tengo orejas, tengo miembros. De esa misma manera, Dios me quiere dar a entender cómo es su cuerpo junto con sus miembros. Y los dones es ¿para qué? Para aplicarlos a su servicio. Los dones son de Dios y nos los da a nosotros, dice la palabra de Dios, como Él quiera. Le da a cada uno como Él quiere. Entonces, vamos a ir al versículo 8 del mismo capítulo 12. Dice, porque a este es dada el don por espíritu de palabra de sabiduría, que a nosotros nos es dado el don de espíritu de sabiduría. El don de sabiduría por el espíritu. El don de sabiduría lo da el espíritu. Lo da el espíritu. Y el don es la canal. Le explico, es la canal. ¿Qué se transporta en una canal? Algo se tiene que transportar por una canal. Nosotros somos la canal que el Espíritu Santo utiliza para la edificación del cuerpo de Dios. Pero este don está hoy en día disponible para ti y para mí. El capítulo 12 dice que Dios da los dones a quien quiere y como Él quiere. Pero la Escritura me dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, me dice que si alguno está carente de sabiduría, pídala a Dios, que la cual Él la da a todos en abundancia y sin reproche. Aquí la palabra de Dios me está diciendo que la sabiduría es para todos y que Él nos la da sin reproche. Entonces, aquí me queda claro que la sabiduría solo proviene de Dios. Hoy en día y a través de todos los tiempos, nosotros los seres humanos hemos andado de aquí para allá, de allá para acá, tratando de buscar supuesta sabiduría en todos lados, pero estamos adquiriendo es un simple conocimiento. Y esto está bien, está bien. Pero aquí lo más importante es, mírame, lo más importante es calmar la sed que tenemos de buscar conocimiento con una copa al rebosar de dicha sabiduría, que esta solo emana de Dios. No hay otra fuente. Cualquier sea la fuente que nosotros queramos buscar para encontrar dicha sabiduría,
Esto es simple orgullo y arrogancia de un simple mortal, no es más. Sabiendo cuál es la fuente de la sabiduría, no tenemos más dónde ir a buscar. La tenemos. Entonces, vamos a mirar cuál es la fuente de donde proviene dicha sabiduría. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 7. Nos dice la palabra. Versículo 6, perdón. Dice acá: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. No hay otra fuente. De Jehová viene el conocimiento, la palabra, y viene la sabiduría. Dios nos da un intelecto, nos da un conocimiento para aprender a hacer algo, pero también nos da sabiduría para que este conocimiento con la sabiduría sea eficaz. ¿Y qué es lo que Dios busca con esto? Que nosotros seamos miembros de su cuerpo, unos miembros activos, unos miembros eficaces, unos miembros productivos. Todo aquel que dice yo creo en Dios es porque es miembro del cuerpo de Dios. Pero a veces nosotros por ignorancia lo decimos de esa manera porque en ocasiones no hay quien nos enseñe, no hay quien nos explique. Entonces pensamos que ser miembros de Dios, pensamos que somos del cuerpo de Dios simplemente porque decimos sí, lo soy. Una cosa es conocer que existe Dios y otra cosa es por medio de la sabiduría vivir dentro de ese cuerpo y ser un miembro de ese cuerpo. Entonces, ya miramos la definición de la sabiduría, como punto 2 miramos la fuente de la sabiduría y ahorita vamos a mirar en el punto 3 cómo busco la fuente de esa sabiduría. A ver, cuando yo voy a buscar algo, ¿por dónde inicio? Por el comienzo. Entonces vamos a ir a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Nos dice, Proverbios 1, 7 nos dice: principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el principio, como les digo, si hay que buscar la sabiduría, vamos por el principio. Y la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí está la respuesta. Ahora está hablando aquí la palabra de temor, pero no es como nosotros queremos aplicar este término. Hablamos de temor y nos aterrorizamos. No, Dios es vengativo, Dios es fuego consumidor. Sí, Dios es fuego consumidor, pero antes de enseñarnos el Dios consumidor, primero Él se nos manifiesta como el Dios de amor que nos quiere edificar. Así como el Padre ama a su Hijo y lo quiere edificar, de esa manera Dios nos toma como sus hijos y tiene que edificarnos. Lo que está dañado hay que repararlo, porque de otra manera se destruye. No hay otra manera. Como punto 4, vamos a ver cómo se aplica esta sabiduría. Y para este estudio tomé como referente a un personaje bíblico muy importante que todos lo conocemos. A través de la vía secular lo conocen por la historia, es un personaje histórico, y a través de la palabra de Dios, obviamente es muy representativo para nosotros los creyentes. Nada más y nada menos estamos hablando del rey Salomón. Pero para ir allá, para llegar allá, voy a darles un poco de contexto. El rey Salomón fue el tercer rey de Israel. El primer rey fue Saúl, luego lo sucedió el rey David, padre de Salomón, y el tercer rey fue el rey Salomón. Este rey es un claro ejemplo de la sabiduría de Dios. Cuando Salomón toma su reino, él primeramente lo que hace es buscar la sabiduría en Dios. Redacta la Biblia en el capítulo 3 del versículo, les confirmo, del capítulo 3, para no equivocarme. Capítulo 3 del versículo 5 al 12, la Biblia dice que Dios se le apareció a Salomón y le dijo: por cuanto has puesto mi mirada en mí, pídame lo que quiera y te lo concederé y te lo voy a dar. Salomón, un hombre sabio, dice: quiero sabiduría para gobernar este pueblo, no quiero otra cosa, quiero sabiduría. Dios dice la Biblia que Dios se agrada y dice: por cuanto me has pedido sabiduría, además de eso,
te voy a dar riquezas, te voy a dar todo lo que tú necesitas. Y en el versículo 12 hay algo sorprendente y dice la palabra de Dios, porque hasta el día de hoy en Israel nunca ha habido un sabio como tú, ni habrá después de ti otro con más sabiduría. Lo más sorprendente es que antes de que Dios se le apareciera al rey Salomón, en el capítulo 2, versículo 4, en el versículo 2, capítulo 1 en adelante, su padre antes de morir lo comisiona y le dice, tiene que seguir los estatutos, los mandamientos de Dios para que se cumpla en ti la promesa que Dios me dio a mí. La promesa era que de su descendencia nunca faltaría en el trono quien gobernara. Esa era la promesa. Ahora Salomón es el rey de Israel. Y aquí viene un claro ejemplo de cómo se aplica la sabiduría. Hay un acontecimiento narrado en el capítulo 3 del versículo 16 al versículo 38. Perdóname, confirmo. Del versículo 16, capítulo 3, versículo 16 al versículo... Perdóname. Bueno, le voy contando la historia. De esta manera, el rey Salomón, Dios lo había llenado de sabiduría. En aquel tiempo, habían dos mujeres y vivían solas en una misma casa. Las dos mujeres eran rameras, dice la palabra de Dios, vivían solas. No había a quien más culpar, vivían solas. Llegó un día una mujer ebria, se acostó y mató a su hijo. Mató a su hijo, entonces la una culpó a la otra y dijo, no, la otra le cambió el hijo y la otra le reclamó, el que murió es el que vive en mi hijo y el que murió es tuyo. La otra dice, no, el hijo mío es el que vive, el muerto es tuyo. Una de estas mujeres fue al rey y les puso el caso. Ahora el rey actuó con sabiduría. Le dijo el rey, tráeme una espada, dijo un soldado, tráeme una espada. Partid al niño por la mitad. La mujer que era su madre, dice la palabra, se compungió en sus entrañas y dijo, oh, Señor mío, no lo mates, da a ella el niño. El rey le dijo, da al niño a su madre. Automáticamente aquí Salomón dijo, da al niño a su madre. Salomón, sin saber, actuó con sabiduría y sabía que la persona que estaba defendiendo la vida de este niño era su verdadera madre. Dijo, da el niño a su madre. Ella es su verdadera madre. Y dice, el versículo 28 del capítulo 3 dice que aquí Dios actuó, aquí Salomón actuó con sabiduría y esta sabiduría esta ejecución de sabiduría se regó para todo el país y Salomón era un personaje muy reconocido porque actuaba de acuerdo a la sabiduría que había recibido con Dios. Entonces, aquí viene lo más importante. Vamos a avanzar mucho más en el tema porque vamos a estar hablando acerca de este personaje que Dios le había dado mucha sabiduría. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios nos da a nosotros un don, el don de la sabiduría? ¿Qué pasa con nosotros? Les voy a explicar. El Espíritu Santo mora en el creyente. Cuando nosotros recibimos a Dios, el Espíritu Santo mora dentro del creyente. Pero cuando nosotros no andamos correctamente delante de Dios, el Espíritu Santo no se va de nosotros, sino que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que se entristece, se pone triste. El Espíritu Santo dice en Efesios 4:13 que lo ponemos triste. Y cuando más andamos en el pecado, más allá de ponerlo triste, en 1 Tesalonicenses 5:19 dice que lo apagamos. Entonces, como el Espíritu Santo es el que nos da el don, el Espíritu Santo al estar apagado, entonces ya esa canal no fluye.
El Espíritu Santo está apagado, la canal del don no fluye. En el único que fluye esa canal de sabiduría permanentemente es en Dios, porque de Él es que emana. Dios es infalible, porque todo proviene de Dios. Y el único que cumplió todos los dones a la perfección, el único que tenía todos los dones a la perfección, el único que fue inerrante, fue el Dios mismo encarnado en Cristo Jesús. Todos los seres humanos nos equivocamos. Todos los seres humanos somos falibles, somos variantes. De la única manera para perseverar en el camino correcto es en una comunión a diario con Dios. Si nos descuidamos, se nos comienza a acabar el combustible. Es como cuando tanqueamos el carro y arrancamos. Si no lo alimentamos nuevamente con el combustible, se nos apaga. Así somos nosotros, porque somos unos simples mortales. Y tenemos vida solo porque Dios nos la provee. Y tenemos sabiduría, ese don, es porque Dios nos lo provee. Ese recurso solo Dios nos lo provee porque es un don. Pero nosotros elegimos si entristecemos al Espíritu Santo o si lo apagamos. Entonces aquí, ese es el referente que tomé de Salomón. Y vamos a mirar qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Salomón? Perdón, ¿qué hizo Salomón con el don que Dios le dio? ¿Qué hizo Salomón con esa sabiduría que Dios le dio? Que Dios le dio. Aquí iniciamos en el versículo 6. Voy a narrarle los versículos para que no se nos alargue esto. En el versículo 6, capítulo 1, dice que Salomón, a su 4º año de ser rey, mandó edificar el templo de Jerusalén, el que su padre David no pudo edificar. Pasaron 7 años en su gobierno, finalizó la construcción del templo. 4 años que llevaba de rey, más 7 años construyendo, eran 11 años. Hasta ahí Salomón andaba a la perfección con Dios. Ahora, ¿qué está pasando con Salomón? ¿Qué pasa con este hombre que es el más sabio? ¿Qué pasa aquí? Llegamos aquí, más adelante, la Biblia en el versículo 8 nos narra que Dios se le presentó a Salomón por segunda vez. Cuando Dios se le presenta a Salomón por segunda vez, aquí ocurre algo fantástico. Aquí Dios se le presenta a Salomón y nuevamente le rectifica su pacto y le dice que si obedeciere sus mandatos y si lo obedeciese, si no se apartase, si no se metiese con mujeres de Egipto que le brindaban culto a los demonios, a sus dioses, que él lo iba a bendecir y que su descendencia nunca faltaría un rey en el trono, al igual como se lo había prometido a su padre, al igual como su padre lo había comisionado en el capítulo 2:4. Ahorita en el capítulo 9 le está otra vez rectificando la promesa. Sigue pasando el tiempo. Aquí Salomón se le acaba la gasolina. Aquí Salomón ya tiene mucho conocimiento. Pasa igual que nosotros. Tenemos la bendición de Dios, nos descuidamos, comenzamos a buscar la supuesta sabiduría por otro lado. Salomón tenía muchas mujeres, consiguió muchas mujeres, mucho poder. Entonces, Dios nuevamente habla con Salomón, pero ya de otra manera. Dios le dice a Salomón, la palabra de Dios dice que Dios, vamos a ir al capítulo 11 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11. El título del capítulo 11 es la apostasía de Salomón. Entonces aquí dice, en el versículo 9 del capítulo 11 dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Se le había aparecido primeramente cuando le pidió sabiduría, se le aparece para confirmarle nuevamente el pacto. Ahora Salomón, toda su sabiduría se le había convertido en dicho conocimiento. Así de sencillo. Toda la sabiduría pasó a convertirse a dicho conocimiento. Es que mi hermano, más vale
ignorante sabio que no intelectual lleno de conocimiento. Aquí, después de Salomón haber sido un hombre lleno de sabiduría, pasó a ser un intelectual con un simple conocimiento, no más. Aquí vienen las consecuencias. Cuando Dios nos bendice, cuando estamos mal, cuando buscamos de Dios, Dios nos bendice y luego que en las bendiciones se nos olvida quién fue el que nos bendició. Así estaba actuando aquí el rey Salomón. ¿Qué pasaba con la nación de Israel en los últimos días de Salomón? Aquí la nación de Israel estaba enferma, estaba cuadriplégica prácticamente a nivel espiritual. Aquí Dios le dice al rey Salomón que le iba a dividir ese reino y que no lo haría en sus días por amor a David, que él le había prometido la promesa, y que tampoco le iba a destruir su reino del todo, sino que se lo iba a dividir, que un siervo que se llamaba Jorobán, que había sido un comandante del ejército, un siervo de David, a él le iba a dar, de las 12 tribus le iba a dar 10 a Jorobán, y a su hijo Robán solo le iba a dar 2. Y aquí viene lo más importante que quiero que se concentre. Dios no rompió esa promesa. ¿Por qué? Porque de la tribu de Judá viene nuestro Señor Jesucristo. Las 10 tribus quedaron al norte, gobernadas por el hombre que se llamaba Jeroboam. Y al sur, en Judá, fue Roboam y gobernó con 2 tribus nada más. Las 12 tribus se dividieron en el año 930. Las 10 tribus que quedaron en el norte fueron llevadas cautivas en el año 722, fueron llevadas cautivas por Asiria por la desobediencia, y luego posteriormente las tribus de Judá fueron llevadas al cautiverio por el rey Nabucodonosor en el año 586. A la final nadie obedeció, pero de las 2 tribus que fueron a Jerusalén, y aquí viene el único que no comete error. De aquí la tribu de Judá viene el hijo de David. Por eso es que en el Nuevo Testamento siempre se llama el hijo de David, el hijo de David. Aquí se da la profecía. Aquí está la promesa que Dios da. 750 años antes de que nazca Jesucristo, está la promesa dada aquí en el libro de Isaías, capítulo 11. Capítulo 11, leerlo desde el 1 en adelante. Aquí está la promesa. Y aquí nos está hablando de una promesa de Jesucristo 900 años antes de que Él naciera. Entonces, la Biblia no es simplemente un libro de fábulas, no es simplemente un libro de historia, es un libro de profecía que se cumple al pie de la letra. Y esa profecía es el Dios mismo encarnado en Cristo Jesús, aquel que vino a cumplir la promesa, aquel que vino a morir en una cruz por nuestros pecados, el único que no se equivoca. Aún el rey Salomón, con toda su sabiduría, se equivocó. Salomón escribió en su juventud el libro de los Cantares. En su madurez escribió el libro de los Proverbios. Y en su vejez escribió el libro de Eclesiastés, lo cual es un hombre que se arrepintió, volvió a tanquear su combustible. Dios le volvió a reactivar su don de sabiduría, y en su sabiduría, en su vejez, dijo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y diga: no tengo en ello contentamiento. No sé si tú eres un joven que me escucha, busque de Dios, porque no sabemos si vamos a llegar a la vejez, y no sabemos si el último día sea mañana, sea pasado mañana, no sabemos. Y este hombre que se arrepintió, que aceptó en fin que el único conocimiento, la única sabiduría venía de Dios, finalizando su libro de Eclesiastés, dijo: el fin de toda sabiduría es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda cosa encubierta. Todas nuestras obras van a ser pesadas en una balanza. El ojo de Dios está puesto en mí, en ti. Él sabe todo lo oculto tuyo, Él sabe todo lo oculto mío. Pero lo más importante aquí, que el único que cumplió la promesa, ese hijo de David, fue a una cruz, murió por ti. Él es el único perfecto. Nosotros somos imperfectos, pero en Cristo Jesús, con su cruz, nos hizo perfecto.
Jesucristo es el único camino. Jesucristo es la única verdad y la vida. Mi hermano, si usted quiere recibir sabiduría, si quiere recibir la vida eterna, si quiere ser parte de ese cuerpo de Cristo, si tú quieres ser una canal de bendición, si quieres obtener el don de la sabiduría, si quieres ser salvo, haga una oración conmigo. Padre Santo, te pido perdón por mis pecados. Anóteme en el libro de la vida y no me borre jamás. Amén, amén.